Como todos sabemos, estamos estudiando el libro de Hebreos, que en realidad no es un libro, es una carta a los creyentes romanos, o sea, a los creyentes judíos, perdón, que es a los cuales se les estaba escribiendo esta carta con el fin de dirigirse a tres poblaciones de judíos: los que creían en el Mesías, como creemos nosotros, o los que creen en Jesús, como creemos nosotros. Después, los que creen en Dios, pero no creen en Jesús, pero Pablo les está escribiendo con el fin de que vean que este es el Mesías prometido. Y el tercer grupo de judíos o de hebreos son aquellos que querían creer en el Mesías, pero intelectualmente no lo entendían, aunque en el espíritu sentían un llamado. A estos también se les está hablando. Venimos leyendo los diferentes capítulos y hemos dicho que la carta no tiene, como en la Biblia no tiene versículos ni capítulos. Esos son divisiones que le pusieron quienes lo tradujeron con el fin de ayudarnos a llegar rápidamente a uno de los textos, pero tenemos que estudiarlo sin esas divisiones para no perdernos. Así que el capítulo que vamos a estudiar hoy, que corresponde al capítulo 5, en el verso 1 es de continuidad del capítulo anterior. Quiero leer el último verso del capítulo anterior, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así cerró el capítulo anterior. No lo voy a leer todo para darle continuidad al pensamiento, donde él viene hablando, el escritor, del sumo sacerdote que es Jesucristo, de cómo Jesús fue sacrificado por nosotros, pero sin pecado, donde nosotros podemos tener la confianza plena de que Él nos entiende, porque Él fue también tentado, solamente que Él no pecó. Por lo tanto, Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestras necesidades, y llega al punto donde dice que esto nos permite a nosotros acercarnos a Él de manera segura para alcanzar oportuno socorro y alcanzar misericordia. Así es como cerró el capítulo anterior, y nos enlaza un porqué. Olvidándonos del capítulo 5 y del verso 1, entonces le damos continuidad a esta lectura. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Ok. El escritor dice que el sumo sacerdote por excelencia, y porque es el máximo sacerdote de Jesús, pero antes de Cristo, antes de que nuestro Señor viniera, pues había una elección de sacerdotes que intercedían por el pueblo delante de Dios, porque el sacerdote, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, significa puente. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Sirve de puente entre un punto y otro. Al sacerdote le toca interceder por el pueblo y explicarle al pueblo lo que es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que baja y el mensaje que sube. Jacob vio esta idea cuando estaba acostado allá en Peniel, cuando tenía su cabeza sobre una roca. Él vio una escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles. Esa es la figura de justamente el evangelio, un mensaje que viene de parte de Dios y nos comunica a nosotros para con Dios, o sea, lleva nuestro mensaje hacia Dios. El sacerdote hace esa conexión. Y cada uno de estos sacerdotes, que eran escogidos, tenían que hacer eso. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres se está refiriendo a aquellos que eran escogidos dentro del pueblo, como el caso de los levitas, cuando se escogía a Aarón como sumo sacerdote y a los que seguían después de él por razón de herencia sacerdotal. Dice: todo sumo sacerdote sacado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. La importancia que tiene de esto en esta línea es que el sacerdote es escogido para favorecer a los hombres. Y cuando llamamos hombres, siempre recuerden que estamos hablando hombres y mujeres, estamos hablando en términos generales de la iglesia, estamos hablando del pueblo. Solo que los hombres que ejercen el sacerdocio en las casas son los que les toca traer también el mensaje a sus familias y tomar
la posición de Dios que Dios le dio de autoridad. Llámese autoridad no tanto a dominio, porque no es dominio lo que Dios pone en el hombre, sino guía, sino ser luz para la familia, hacer esa misma conexión dentro de un punto y otro. Eso es lo que le toca a los hombres. Pero hablando de la iglesia, hablando de lo que es el pueblo de Dios, y en particular hablándole a los hebreos, él le dice que todo sacerdote es constituido es escogido, llamado para favorecer a los hombres. En lo que a Dios se refiere, dice. O sea, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros actuemos y trabajemos en favor de su pueblo, no en favor nuestro, sino en favor de su pueblo. ¿Para qué escoge Dios al sacerdote? ¿Para qué Dios escoge, en el caso de los tiempos modernos, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, a los maestros, a cada una de las personas que Pablo indica que forman un ministerio? ¿Para qué los escoge Dios? Tiene un propósito. El propósito es para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando esto se está escribiendo y se está mencionando acerca de ofrendas y sacrificios y se está mencionando a estos sacerdotes en particular, está hablándose del Antiguo Testamento. Después va a haber un cambio en la idea y va a empezar a enseñarnos los sacrificios que nosotros tenemos que presentar. En ese tiempo eran corderos, eran ovejas, eran vaquillas, eran palomitas, eran animales que no se alimentaban a través de otro animal, o sea, que no eran depredadores. Esos son los animales que se escogieron para el sacrificio, animales que no vivían o no sobrevivían alimentándose de otro. Hoy en día los sacrificios son diferentes. Hoy en día los sacrificios que se presentan son la renuncia a nosotros mismos, la renuncia a nuestros deseos, la renuncia a lo que a nosotros nos gusta por poner de frente lo que a Dios le gusta. El renunciar a nosotros para que nosotros demos el espacio de manera voluntaria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso mismo fue lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Esa es la adoración que él quiere, una adoración voluntaria, pero una adoración genuina e íntegra. Entonces, hoy en día el sacerdote está establecido porque tenemos que hacer la conexión entre lo que está hablando el libro de Hebreos del Antiguo Testamento y lo que está hablando de nosotros en la actualidad. La conexión de nosotros es enseñarle a la gente a renunciar a sí mismos, a hacer sacrificios vivos y agradables a Dios, tanto ellos como nosotros. ¿Qué es ser un sacrificio vivo y agradable? Como le digo, renunciar a nosotros para que sea la voluntad de Dios la que prevalezca sobre nosotros. Para eso están los sacerdotes, para enseñar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Aquí voy a hacer una pausa y por favor prestemos atención mucho a esto, porque esto aquí habla bastante de lo que es la labor del sacerdote, en este caso de nuestro tiempo, de las personas que acabo de mencionar como ministros de la palabra, para que se muestre paciente. ¿Que se muestre paciente quién? El sacerdote. Para que se muestre paciente la persona que está guiando al pueblo. ¿Pero paciente con quién? Aquí yo lo puse en celeste para que le presten mucha atención. Se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados. Nosotros tenemos que ver claro cuál es la función que nos toca a nosotros y dónde nosotros tenemos a la hora que enseñar, a la hora que mostrar el camino, tanto las personas que están en sacerdocio dentro de una iglesia como las personas que ejercen sacerdocio dentro de sus casas. La paciencia es con ignorantes y extraviados. ¿Qué es una persona ignorante? Una persona que desconoce realmente la palabra, está en aprendizaje, no sabe realmente que está desagradando a Dios con lo que está haciendo. Entonces hay que tener paciencia para enseñarle a esa persona para que logre entender realmente lo que Dios quiere de él o de ella. Y extraviados son las personas que se han equivocado de camino, no son ignorantes, pero se han equivocado de camino. Eso es lo que se conoce como el yerro. Hay diferentes tipos de pecado. Está el pecado de yerro, que el pecado de yerro es justamente la equivocación. Está el pecado de ignorancia, que consiste en cuando uno no conoce algo y peca por
que no lo conoce, y está el pecado de intención, que es la rebeldía. Entonces, lo que dice el texto es que nosotros tenemos que ser, y los sacerdotes tienen que ser pacientes con los ignorantes y extraviados, no con los rebeldes, no con las personas que intencionalmente, una vez que conocen, desafían la voluntad de Dios. De ahí que Pablo le dice a los corintios con el pecado de intención, y hablamos del pecado de intención a la persona que peca deliberadamente, aquel hombre que estaba teniendo incesto con su madrastra, la iglesia lo estaba permitiendo, estaba haciendo errada en lo que estaba practicando, porque se estaba creyendo más buena que Dios, y Dios establece que hay un límite para todo. Hay cosas que uno no las debe de permitir. Dios no acepta cohecho, Dios no negocia su palabra. Dios la dice, y el que es ignorante y la conoce tiene que practicarla. Y el que estaba equivocado y regresa al camino, o el que estaba equivocado y entonces llega a aprender, no por ignorancia, sino porque se le había enseñado mal, entonces esta persona, una vez que conoce, tiene que practicar correctamente. Pero aquella persona que ya sabe, aquella persona que ya entiende lo que Dios dice, a esta persona, Dios dice, esta persona no hay que tenerle paciencia. Y cuando hablamos de paciencia no hay que tenerle tolerancia. A la rebeldía, al desafío, no se le tiene tolerancia. A la persona que deliberadamente peca a sabiendas de que ya Dios le iluminó, a eso no se le tiene paciencia. Por eso es que Pablo le dice a los corintios: échele ese hombre a Satanás para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. Porque Dios está interesado en el alma, pero no va a ser alcahueta, no va a ser permisivo. Así que cuando hablamos y escuchamos de la longanimidad de Dios, que significa la paciencia, la extensión de la paciencia que Él tiene, está hablando de ignorantes y extraviados. Esto es importante tenerlo presente, mis hermanos, porque si una persona es desafiante, es rebelde, el libro de Hebreos, más adelante lo vamos a leer, pero voy a adelantar un poquito. En el capítulo 10, en el verso 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego a devorar de los adversarios. Y no solo dice eso, sino que en el verso 31 de ese mismo capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que, leyendo la carta integralmente, Dios no alcahuetea al que desafía, al que ya conoce y no pone en primer lugar lo que Dios le dice que ponga en primer lugar. Esto, mis hermanos y mis hermanas, debería llamarnos a la atención. Por eso es que estoy tomando tiempo aquí. Estoy tomando tiempo aquí porque si usted y yo sabemos que a Dios no le agrada algo y lo seguimos haciendo, recuerde lo que dice el verso 31 del capítulo 10. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No es un Dios malo, no es un Dios que va a sacarse el clavo porque así como nosotros los seres humanos a veces queremos hacer, sino es un Dios que nos escribe en el capítulo 10 hablando de las personas que desafían su voluntad, ya conociendo, ya no son ignorantes, ya fueron bien enseñados, no fueron, así que no están extraviados. Les dice en el verso 29 del capítulo 10, estoy adelantándome unos 5 capítulos, pero para darle contenido a este verso, les dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, haciendo afrenta al Espíritu de la gracia? Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, Él es longánime, Él extiende su llamado a la persona que es ignorante hasta que vaya aprendiendo, hasta que vaya saliendo del error. A los extraviados fue a los que fueron mal enseñados, a los que están equivocados. Entonces estas personas, Dios también es longánime y nos dice a nosotros que debemos de ser de la misma manera pacientes con estas personas, pero no con el que ya conoce, con el que ya entendió, y él lo sabe en su interior que ya entendió: esto a Dios no le gusta, pero quiere seguirlo haciendo. Esto no, esto Dios no lo tolera. Pero, ¿por qué tenemos que ser pacientes con los ignorantes y con los extraviados? Por lo que dice la segunda parte del verso 2 del capítulo 5, porque puesto que él también está rodeado de debilidad, hablando de los sacerdotes. O sea, nosotros, los que guiamos a un pueblo, nosotros también estamos rodeados de debilidad.
Nosotros entendemos muy claramente las palabras de Pablo cuando Pablo dice, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Es esa lucha que tenemos. Pero también hay un llamado a ser firmes, hay un llamado a ser determinantes en lo que hacemos y eso se hace también en el libro de Apocalipsis cuando el Señor dice que o es frío o es caliente porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Él no está diciendo que hagamos maldad, sino que está hablando de determinación. Tomen decisiones. Podemos estar jugando entre una, entre un punto y el otro. Dios no quiere eso. Dios quiere que tomemos determinación y sigamos su consejo, sigamos su voluntad de manera íntegra, que no digamos en un lugar que somos una cosa y que nos comportemos en otra de otra forma. Que no vengamos y delante de los hermanos tengamos una conducta y cuando no están los hermanos tengamos otra. Porque al final de cuentas Dios va a estar donde estamos con los hermanos o donde estamos sin los hermanos. Dios va a estar cuando estamos en la iglesia o cuando no estamos en la iglesia. Dios va a estar cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en la casa. No importa dónde estemos, no hay cómo esconderse de Dios. Entonces, Dios sí llama la atención a que seamos pacientes, a que seamos misericordiosos con aquellas personas que también están en la debilidad como nosotros, pero también que seamos determinantes. Bueno, debido a que somos débiles, tanto nosotros, los que guiamos al pueblo, como el mismo pueblo, debido a que somos débiles, dice, por esta causa y por causa de ella, ¿de qué? De la debilidad, debe ofrecer por los pecados, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como por el pueblo. Eso era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios sacrificando por él y sacrificando por el pueblo. Hay algo que cambia cuando el Señor Jesucristo viene. Y lo que cambia es que Él es santo, Él es perfecto, Él es sin pecado, Él es Dios. Entonces Él, con un solo sacrificio, viene e involucra a todos los sacrificios que había que hacerse, porque el único sacrificio que Él hace se llama sacrificio de obediencia. Porque por la desobediencia del hombre entró el pecado a la humanidad. Y por la obediencia de uno, dice Pablo en Romanos, que entró justamente la salvación a la humanidad. Así que por eso es que la idea es muy paulina, lo que encontramos en la carta a los Hebreos, porque cada vez que hablamos de algún texto, siempre nos va a mandar a la teología paulina. Cuando Dios nos enseña a nosotros esto y nos llama la atención de que tenemos que tener cuidado de cómo procedemos y que tenemos que ver hacia afuera a las demás personas que están en ignorancia o que están justamente extraviados, es porque nosotros mismos debemos examinarnos a nosotros mismos y recordar de dónde nosotros venimos. Repito, no nos confundamos entre lo que es el desafío de la rebeldía, porque el Señor no acepta la rebeldía, el Señor no acepta la desobediencia ya consciente, porque eso fue justamente lo que le hizo a Saúl perder su reino cuando él desobedeció y el Señor le dijo, a través de Samuel le dijo que Dios le agradaba tanto los sacrificios como los holocaustos, pero que la obediencia, justamente, la obediencia es algo que para Dios es primordial, es básico. O sea, la obediencia es la que va a causar que nosotros nos encaucemos, la que nos va a llevar a nosotros en el camino correcto, la obediencia, porque la obediencia consiste en hacer y atender lo que Dios dice de la manera que Él dice, sin cuestionamientos. Así que nosotros tenemos que tener claro, como le pasó a Saúl, a entender que la desobediencia, el no obedecer, eso es como si fuera idolatría. ¿Y por qué es como si fuera idolatría? Bueno, porque es básicamente idolatría. Porque cuando yo desobedezco a lo que Dios dice, es porque quiero hacer lo que yo digo o lo que yo quiero. Y eso se llama egolatría. Me amo tanto a mí, amo tanto mis propios deseos que no me importan los deseos de Dios. Les decía yo en la enseñanza de ayer que escuchaba y he escuchado a personas decir que no importa en qué día haya nacido el Señor Jesucristo, no importa en qué fecha del año haya nacido, lo importante, dicen estas personas, es que nació en mi corazón. Y eso solo muestra, aparte de ignorancia,
muestra una persona que no conoce realmente, que está con esas palabras desafiando a Dios. Y le digo desafiando a Dios porque sí debe de importarnos a nosotros lo que a Dios le importa. Lo que quiero decir es esto: si Dios dejó unas fiestas establecidas, si Dios dejó mandamientos establecidos y si Dios dio fechas establecidas para celebrar, yo no puedo decir, a mí no me importa qué fecha es, porque mientras haya nacido en mi corazón, eso es lo importante, porque estoy diciendo de manera, tal vez implícita, estoy diciendo, no me importa lo que Dios haya puesto, a mí lo que me importa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y estoy poniendo en ese lugar mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Porque a mí me debe importar y a ustedes le debe de importar lo que Dios quiere. Si yo digo, no importa en qué fecha mi Señor haya nacido, porque mientras haya nacido en mi corazón, lo que estoy diciendo, no me importa lo que Dios estableció y lo que Dios puso. Me importa lo que yo siento o lo que yo quiero. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque justamente ese es el pecado más grande que tenemos nosotros: desobediencia y egocentrismo, egolatría, esa soberbia, esa vanidad, ese orgullo, ese querer hacer lo que yo digo y no hacer lo que Dios dice. Bueno, entendiendo que el sacerdote tiene que tener cuidado de cómo procede, teniendo compasión, teniendo cuidado y paciencia por el ignorante y el extraviado, mas no por el rebelde, vamos a darle un poquito de cuerpo a este verso 3 y al verso 2 que acabamos de leer desde la teología paulina. Y digo desde la teología paulina para que nosotros podamos entender claramente esto con más expedientes. En el verso 4 del libro de Hebreos, dice así, del capítulo 5, perdón, del verso 4, dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando el Señor pone esto, que nadie toma para sí esta honra, significa que nadie se pone a sí mismo en un puesto que Dios no le ha designado. Nadie se autoproclama porque así lo quiere. Una persona no puede llegar y decir, yo me voy a poner de pastor, yo soy pastor, o porque Dios me dice que sea pastor. No, tiene que haber ciertas circunstancias, tiene que haber ciertas cosas que hay que observar para que la persona pueda saber él y la iglesia saber que esa persona tiene un llamado. Eso lo vemos cuando Pablo le dice a Timoteo una serie de requisitos que hay que analizar. Aparte de eso, dice: no pongas manos con ligereza, lo cual significa que la persona tiene que ser sometida a prueba en cuanto a la observación de su testimonio, de su conducta, y también a la forma en que enseña, la doctrina que enseña. Por eso Santiago en el capítulo 3, en el verso 1, nos enseña claramente a nosotros que nosotros no nos hagamos a nosotros mismos maestros, porque a nosotros mismos nos condenamos. Basado en esta idea que acabo de presentar, quiero leer Romanos capítulo 2 a partir del verso 17, y vamos a prestar mucha atención al cuidado que hay que tener cuando una persona se dice sacerdote del Señor, se dice maestro del Señor, se dice ministro del Señor o se dice pastor o evangelista, lo que quiera decir. Cuando va a administrar la justicia de Dios, que es la palabra, y la va a dirigir hacia otras personas, y uno no sabe en lo que se está metiendo, uno no sabe que a uno mismo se puede estar condenando delante de Dios, porque son almas. No estamos hablando de juguetes, no estamos hablando de algo que sea una fiesta particular, estamos hablando de almas que le pertenecen al Señor. En el verso 17 del capítulo 2 del libro de Romanos dice así: he aquí tú tienes por sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Se está dirigiendo a creyentes de Roma, a creyentes que creen en Jesucristo, a creyentes que dicen que son judíos, o sea, que tienen descendencia judaica y que tienen conocimiento judaico, que tienen conocimiento de los escritos, de la ley, de todo lo que Dios ha establecido. Estamos hablando en un marco de sacerdocio. Y entonces Pablo le dice: usted que tiene por sobrenombre judío, o sea, se autodenomina judío, se autoapoda judío, porque se apoya en la ley y se gloria en Dios y conoce su voluntad. E instruido por la ley aprueba lo mejor. Sabe bien lo que tiene que hacer. Sabe perfectamente lo que Dios establece. Y dice, y confías
en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, creer realmente que tiene entendimiento. Está convencido de que está enseñando a las personas. Y dice, instructor de indoctos. Indoctos son personas que no tienen conocimiento. Instructor de personas sin conocimiento. Maestro de niños. En este caso, la palabra sería de personas inmaduras, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, que te apoyas en el conocimiento. Le está diciendo a esta persona que está enseñando y le está diciendo, mire, usted tiene conocimiento, usted sabe, usted perfectamente considera que lo que está haciendo es lo mejor. Pero en el verso 21 se le viene un bombazo, se le viene un balde de agua fría a esta misma persona que la está considerando en conocimiento como instructor, como guía de ciegos, como instructor de indoctos, maestro en ciencia y conocimiento. Le dice en el verso 21, y no olvide que estamos estudiando la carta a los hebreos, que es de sacerdocio, solo que me estoy apoyando aquí para entender un poco más lo que él está presentando. Dice, tú pues que enseñas a otro, o sea, usted que está enseñando a otras personas, le pregunta Pablo de esta manera, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, está enseñando a otros, pero ¿se está enseñando a usted mismo? ¿Está realmente poniendo en práctica lo que enseña? ¿O solamente está enseñando a los demás y no se está enseñando a sí mismo? Entonces le dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, pregunta, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, le pregunta, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? El llamado que está haciendo de atención Pablo a través de su carta a los creyentes en Roma es, ustedes están desasociados entre lo que predican y entre lo que hacen. Porque como está escrito, dice el Señor, en el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, perdón, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mis hermanos, esto me pone a mí a pensar y realmente nos confronta porque nosotros lo que estamos hablando básicamente alrededor de lo que estamos aprendiendo hoy es de testimonio. Nosotros nos paramos al frente de la gente a enseñarles algo y decirles que esto no hay que hacerlo, pero si lo hacemos, ya sea por complacernos a nosotros mismos, egolatría, o por complacer a alguien que no es Dios, idolatría, porque sería complacer a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano o a mi hermana, y no es a Dios al que estoy complaciendo, eso es idolatría. Entonces ahí es donde ahí está la confrontación. Si está enseñando algo, entonces ¿por qué no lo practica? Si ya lo conoce, ¿por qué no lo practica? Si tiene entendimiento, ¿por qué no lo practica? Porque por causa de esa manera de actuar, por causa de que somos tibios y no somos personas determinadas, como lo dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis, porque no somos determinados, hay gente que blasfema el nombre del Señor. Blasfema el nombre del Señor porque podemos escuchar tal vez frases como, mira una cosa es en la casa y otra cosa es en la calle. O sea, es candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque tal vez le demanda a los demás que se traten bien, pero no trata bien a su familia. O tal vez en la calle anda regañando y exhortando a las personas porque tal vez hacen cosas indecorosas, pero él sí las hace. Le anda diciendo a la gente que no debe de hacerse esto porque esto no es de Dios, pero sí lo practica. Es algo así como el que toma un cigarro en la mano y le dice a su hijo mientras está fumando, le dice, no me fume, hágame el favor y no me fume porque fumar es malo. Eso es justamente la idea que está presentando el escritor de los romanos, o sea, a los romanos, a los creyentes en Roma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es algo así como que usted diga, miren, no tomen licor, no se emborrachen y usted se emborracha o yo me emborracho. Y por eso la gente blasfema en el nombre de Cristo. Por eso la gente dice, ¿qué clase cristianito es este? Porque no hay determinación, porque no hay una decisión, porque caminamos según nos pegue el viento. Si estamos en la casa de un amigo y el amigo por alguna razón le gusta tener una práctica, entonces la toleramos y la practicamos con ese amigo. Pero si estamos en la casa de otro que no le gusta esa práctica y no la hace, entonces estamos con ese y decir, qué barbaridad, aquel otro sí practica eso, eso es una inconsciencia, es una inconsistencia entre lo que dice y lo que hace. Pero llegamos a la otra semana donde el otro y eso, mis hermanos, eso es una
como una palmerita que se mueve hacia donde lo lleva el viento. Y eso a Dios le desagrada, a Dios lo detesta. Por lo tanto, cuando enseñamos tenemos que ser consecuentes entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Porque si no, la gente blasfema el nombre de Cristo. Volviendo al texto de Romanos, antes de ir a Hebreos, cuando está hablando justamente de que la gente blasfema el nombre de Cristo y que escrito está esto en el Antiguo Testamento, nos deberíamos de preguntar entonces dónde está escrito esto, para poder darle un poco más de cuerpo al error que estaba cometiendo el pueblo, al error que estaba cometiendo los israelitas en el Antiguo Testamento, que Pablo se lo está diciendo a los romanos o a los creyentes en Roma, y el escritor de Hebreos se lo está diciendo a esos judíos, que sí están entendiendo el Antiguo Testamento, que sí están entendiendo lo que estaba escrito allá. Y mis hermanos, deseo que me acompañen a algunos de los muchos textos en los cuales está escrita esta gran verdad, que los hebreos, judíos que conocen al Señor, judíos que quieren eh, trabajar, servir al Señor, pero todavía no les hace clic, y aquellos judíos intelectuales que solamente se dejan llevar por los escritos de Moisés, rechazando justamente a el sacerdocio de Jesucristo. Esos que se le viene a la mente cuando le dicen, escrito está que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué se le viene a la mente a estas personas? Recuerde que le está escribiendo a judíos, personas del conocimiento perfecto de lo que es la Torá, los profetas y los salmos. Isaías 52:5, uno de los textos que escogí, dice así: y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. Estaba hablando justamente de la profecía del cautiverio, que el pueblo iba a estar llevado, o sea, el Señor se pregunta a sí mismo hacia el pueblo y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, debería de no permitir que se los lleven, debería de defenderlos. Pero una vez que dice, yo debería defenderlos porque son mi pueblo, dice, también declara el Señor, escuche, también declara, una vez que dice, si yo soy el que protege este pueblo, si yo soy el que resguarda este pueblo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no los protejo? Pero oiga la declaración del Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Lo que la idea en Isaías dice es, yo debo de protegerlos, pero no los voy a proteger porque necesitan cambiar esa conducta. Así que se los tienen que llevar, como dijo Jeremías, porque tengo pensamientos de bien para ustedes, refiriéndose al cautiverio, porque una vez pasado el cautiverio iban a regresar con una adoración genuina. Así que mis hermanos, usted y yo podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, y una vez que aprendemos lo que Dios quiere y empezamos o continuamos las mismas prácticas que ya debemos de dejar y no las dejamos, entonces se nos va a venir a nosotros un caos a nuestras vidas, y Dios dice, yo debería de defenderlos, yo debería de protegerlos, pero no lo voy a hacer hasta que dejen de poner en su conducta motivo para que los demás blasfemen mi nombre. Espero estarme explicando con esto porque esto es muy serio, mis hermanos. Es muy, muy serio. Veamos qué dice Jeremías en Lamentaciones con respecto a esto mismo que reclama la carta a los hebreos y que Pablo lo reclama en los romanos. No su reclamo personal, sino el reclamo de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versos 15 y 16. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino. Silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén diciendo, escuche, lo que están haciendo una vez que los ven en cautiverio, una vez que se los llevaron prisioneros y pasa la gente y aplauden, o sea, aplauden, silban y se alegran al ver la posición que tiene Jerusalén en cautiverio, al ver la posición que tienen los israelitas en cautiverio, y dicen, ¿es esta la ciudad de la cual decían la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Están mencionando el libro de Ezequiel y están mencionando justamente las palabras del profeta donde él decía que esta es la hermosura, que es la niña de sus ojos. Es esto. Esto es la niña de los ojos de Dios. Esto es lo que Dios, lo que dicen que representa a Dios. Está destruido. ¿Y sabe por qué está destruido?
porque fueron desobedientes, porque Dios les había dicho que tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces, lo que llama la atención la carta a los hebreos, de la misma manera que los romanos, dice, hermanos y hermanas, trasladándolo a nosotros, no jueguen con Dios, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, porque Dios va a dar el justo castigo, porque Dios es longánime, porque Dios es paciente, pero llega un momento en que dice ya no más. No se juega con Dios, mis hermanos. Una vez que aprendemos, nosotros no debemos de continuar con las mismas prácticas, porque Dios no se complace en eso, porque Dios no lo va a permitir. En Lamentaciones, perdón, en Ezequiel, déjeme buscar porque me pasé, Ezequiel en el capítulo 36, en el verso 20 al 23, hablando justamente también del cautiverio, nada más que en este caso de Babilonia, dice, cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, o sea, una vez que están metidos en Babilonia, una vez que están en cautiverio en Babilonia, la gente de Babilonia dice esto, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. O sea, estos son los que podían haber sido protegidos por Dios o los que deberían de haber sido protegidos por Dios y aquí están en cautiverio. Mi hermano, no dejemos que eso nos pase a nosotros. Nosotros tenemos la bondad del Señor, tenemos la misericordia del Señor, tenemos el amor del Señor. No tornemos eso en una ira en la cual vamos a escuchar y retumbar esas palabras en nuestros oídos donde dice, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El que menosprecia la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y pone cualquier cosa, cualquier circunstancia o cualquier persona por sobre los deseos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, esto es justamente un desafío directo a la soberanía, a la voluntad y a la gloria de Dios. Y déjeme decirle, mi hermano, algo que usted ya sabe, algo que usted conoce, mi hermana, Dios no comparte su gloria con nadie. Y ese nadie se lo voy a describir de una manera más clara. No comparte su gloria con su mamá, si es que la está poniendo en primer lugar que a Dios, con su papá, con sus hijos, sean grandes o sean pequeños, con usted mismo, con su trabajo, con sus vecinos. Dios no comparte su gloria con nadie. Así de sencillo. Y cuando lo digo sencillo, estoy refiriendo que es entendible y si no lo entendemos, entonces Dios nos va a hacer entender. Vamos a ver si puedo ubicar el Salmo correctamente. Salmo 32, para que me acompañen, para que lo leamos. Dice así el Salmo 32, 31. A ver si no me equivoqué de Salmo. 32 dice así. Este es Job, vea, ya me equivoqué del libro también. Salmo 32. 32, verso 8. Correcto, estoy en el Salmo correcto. Dice así, Salmo 32, verso 8. Mi pregunta es a usted y a mí, ¿entendemos lo que Dios está diciendo? Si lo entendemos, ya estamos en la luz, ya estamos en conocimiento. Ahora, si lo entendemos y no hacemos lo correcto, entonces estamos en desafío pleno hacia Dios. Estamos desafiando la voluntad de Dios a través de nuestras acciones, poniendo en primer lugar personas, circunstancias o cosas. Y escuche lo que Dios dice cuando nosotros nos comportamos de esa manera. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Subraye la parte de te haré entender. Ah, ¿no quiere entender? Es como cuando usted le dice al chiquito, no coja eso. Ah, no quiere hacer caso. Ahí le vamos a dar por la manita para que no haga eso porque se puede quemar con la cocina, porque se puede quemar con el horno. Lo que estoy haciendo es protegiéndote. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y le dice al rebelde, le dice al desafiante, le dice a aquella persona que no tiene una decisión centrada en Dios, le dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le está diciendo? Mira, no sea como el caballo,
que hay que ponerle cabestro, ¿cómo se llama? Alguien me ayuda a lo que se le pone a los caballos, eso tiene un nombre aquí. Un bozal, un bozal. Un bozal. No, un freno, sí, un freno. Un freno, un bozal, exactamente. El freno del caballo es un tubo que va adentro, tiene como una curvita que cuando usted lo jala, eso le jala la lengua hacia atrás al caballo y el caballo tiene que frenar porque si no se ahoga. O sea, el Señor le está diciendo, ¿usted quiere que yo le haga eso? ¿Usted quiere que yo lo trate como un caballo? ¿O usted quiere que lo trate justamente como un asno? O sea, o quiere que lo trate como un hijo. Quiere que lo trate como lo que es, como un hijo. El asunto está en que nosotros somos los que decidimos cómo queremos ser tratados. Vea qué interesante. Jesús dijo, cuando lloró frente a Jerusalén, ¿cuántas veces los llamé? Dice, como llama la gallina a los pollitos, dice, para protegerlos. Y todavía llama la atención diciendo que si todavía quieren ser castigados. La pregunta es, ¿quieren ser castigados? Porque él lo que está diciendo de ahí de manera implícita es, yo no los quiero castigar, pero ustedes quieren ser castigados. Entonces caen en una posición de castigo y el Señor nos dice, ¿por qué nos castiga? Porque dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Él lo hace por amor. Solo que la disciplina, vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, de primera instancia no nos parece agradable y después nos causa gozo porque vemos que realmente ha enderezado nuestro camino. En el otro punto donde yo rescaté que se había dado esta palabra, justamente que se había blasfemado contra el nombre de Dios por causa de la conducta de una persona, quise tomarlo y sí lo voy a leer más a profundidad porque cuando lo estaba leyendo me dejó bastante enseñanza a mí y me gustaría que les deje enseñanza a ustedes también. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 12:14. Dios le había dicho a Saúl que tenía que eliminar a los amalecitas, que tenía que eliminar su ganado, que tenía que quitar de raíz todo. ¿Qué es quitar de raíz todo? O sea, no quiero que pongan adoración en sus altares, no quiero que usen su ganado, Dios no quiere nada que sea de la adoración a los ídolos, no quiero nada de eso, dice. O sea, yo quiero que ustedes sean radicales en eso, que no maquillen las cosas, que no le pongan ejemplo, la camisita o una camisita del enemigo, que se la pongan a un angelito, una cosa así como para que eso no se vea tan feo. O sea, es el angelito el que tiene la camisita puesta, es la camisita de Satanás, sí, pero la tiene el angelito. Dios dice, esto no es así, o sea, yo soy radical, de mí se quita todo, o quita todo o no quita nada, pero si no quita nada, no cuente conmigo, porque yo no soy su Dios. Y si quita todo, entonces sí cuente conmigo. Lo que Dios dice clara y sencillamente es, apartado de mí, nada podéis hacer, y que lo amemos por sobre todas las cosas. Él es claro, Él es determinante. Por eso, cuando el Señor le dice esto a Saúl que lo haga, Saúl pierde el favor de Dios y en ese momento que él pierde el favor de Dios, entonces deja a un hombre a cargo del reino que se llama David, un hombre conforme a su corazón. Pero este hombre conforme a su corazón, que se supone debió de haber hecho las cosas como Dios se las había establecido, un día que estaba de vago en el reino, estaba caminando, vio una mujer a lo lejos. Esta mujer se estaba bañando y él la mandó a traer por la fuerza porque era el rey. Estuvo con ella y la embarazó. Entonces, cuando él viene y embaraza a esta mujer, entonces lo que sucede con esto es que él, para ocultar su pecado, siendo el rey el que dirigía al pueblo, conspiró contra el esposo de esa mujer hasta llevarlo a la muerte, a un hombre que se llama Urías, o se llamaba Urías el Eteo. Y nosotros podemos ver en la genealogía de Jesús, en el capítulo 1 de Mateo, si no me equivoco, donde dice que Salomón desciende de esta mujer Betsabé, mujer de Urías. ¿Y por qué dice esto? Porque hasta la fecha
Hasta el día de hoy el Señor le pasa esa factura a David por lo que hizo. Entonces viene, una vez que sucede toda esta conspiración, él termina matando a Urías por mandato de su boca y por lo que él estableció, y Natán llega a llamarle la atención, a llamarle al arrepentimiento a David. Y en segunda de Samuel, verso 14, el capítulo 12 dice: sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Queda embarazada Betsabé, nace el bebé y Natán le dice a él que este niño va a morir. Alguien diría: ¿y qué culpa tiene el niño? Es que aquí no se trata de si el niño tiene culpa o no tiene culpa, si la tiene David o no la tiene David. Es Dios que está ejerciendo juicio. Es Dios que está ejerciendo justicia. Pero si analizamos que el niño murió, fue por causa de la desobediencia, por la causa de un hombre que no hizo conforme a lo que Dios quería. En este caso, David. Entonces, dada esta enseñanza que acabo de dar, dada esta presentación, quise que lo leyéramos verso a verso, palabra por palabra, para que podamos nosotros tener bien claro cómo se blasfemó el nombre del Señor en ese instante. Ya vimos las otras posiciones de blasfemia que la gente decía: estos son los que protegía a Dios, estos son el pueblo que nunca va a caber, este es la esposa, esta es la novia. Esa era justamente la blasfemia que hacían contra ellos. Este es el que hay que proteger. Es cuando nosotros caemos en pecado, y un pecado deliberado, que lo que nos lleva básicamente es al desafío contra Dios, y nos pasa algo, la gente lo primero que dice es: y este era entonces, este era el que andaba predicando a Dios, de que Dios lo bendecía y todo eso, y mire cómo está. Entendemos, mis hermanos, que muchas de las aflicciones vienen por causa de la naturaleza, otras por causa de la prueba, pero también sabemos cuando viene por causa del pecado, y nosotros lo sabemos. Nadie nos los tiene que decir. Nosotros sabemos cuando Dios está disciplinándonos porque nosotros no estamos haciendo lo que Él demanda. Por eso es que Amós dice que cuando una persona trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, llenar un saco, Dios le hace un hueco al saco y todo se va por... No le rinde el dinero, no le rinde nada. Y no le rinde nada porque está en desobediencia. Y no va a levantar cabeza en el tanto esté en desobediencia. Se morirá en la miseria. Y se morirá en la miseria porque no quiere hacer caso a lo que Dios establece. Y Dios esto lo hace por amor. Ay, pero es que, ¿por qué Dios hace eso? No es que Él es amor. Él es amor, mis hermanos, pero también Él es justo. Y también Él hace justicia. Él no da por menosprecio la sangre de su Hijo y no permite que nadie la dé por menosprecio tampoco. Vamos a ir a la historia que acabo de contar. La vamos a leer en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde después de que David está con esta mujer, se da cuenta que está embarazada, ella le manda a decir que está embarazada de este niño que Dios determinó que muriera. Escuche lo que hace David. Entonces David envió a decir a Joab, vean en amarillo, ahí vemos a Joab, un hombre. No es un pecado que se quedó en secreto, no es un pecado que solo David sabía, no, ya Joab se va a enterar de esto, entonces empieza a enterarse más gente de lo que uno está haciendo o de lo que uno hizo. Entonces envió David a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. Aquí ya hay hipocresía, porque él acababa de hablar con Joab. Entonces, ¿qué le está preguntando de la salud de Joab si él está conversando con Joab? Por el estado de la guerra. ¿Para qué le pregunta por el estado de la guerra si Joab es el general y debe tenerlo informado? Simplemente lo que está haciendo es utilizando unos argumentos ahí para endulzar al hombre al cual él sabía que había abusado de su esposa o había estado con su esposa. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente a la mesa real. O sea, lo quería comprar. Y Dios, mis hermanos, esto Dios no lo tolera. ¿Por qué no lo tolera? Porque Dios no compra a nadie. Dios no acepta cohecho. Dios es Dios. Dios determina y nosotros obedecemos. Así de sencillo. Sigue diciendo el texto en el verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor
y no descendió a su casa. Claro, no le salió bien a David, él tenía que entrar a la casa para que una vez que saliera a la casa el pueblo dijera, esta mujer quedó embarazada de Urías. Al no entrar, él se le pierde, o sea, no logra que su estrategia, su conspiración funcione. E hicieron saber esto a David, verso 10, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, no viene usted larguísimo, no viene de la guerra, Urías. ¿Por qué pues no descendes a tu casa? O sea, Urías, usted debería de aprovechar esto que yo le estoy dando, es una concesión. Debería de aprovechar mi bondad. No dijo eso, solo lo estoy añadiendo yo. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, hablando del general, y los siervos de mi señor en el campo. Y pregunta Urías, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? O sea, voy a estar disfrutando yo con mi mujer mientras aquellos están allá solitos, aguantando frío, aguantando hambre. Por vida tuya, le dice a él. O sea, por tu propia vida y por mi vida y por la vida de tu alma, dice, yo no haré tal cosa. Claro, David seguro decía, ay, qué hombre tan necio este. Solamente tiene que ir a acostarse a la casa y dormir ahí, ni siquiera tiene que estar con la mujer, lo único que tiene que hacer es que la gente lo vea dormir ahí adentro. Pues Dios estaba protegiendo a Urías de que fuera a estar con esa mujer para que él no se contaminara del pecado de David y quedara en la impunidad del pecado. Aunque tuviera que morir por eso, Urías. Pero David no iba a quedar impune. O sea, David no iba a quedar sin castigo, por muy David que fuera, por muy ungido que fuera. Y David, verso 12, dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Escuche lo que hace, lo emborracha. Cuando David sabe claramente que la embriaguez y la borrachera no es del agrado de Dios. Ahí va pecado sobre pecado. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Más testigos, los siervos de su señor, ya no solo Joab. Viniendo, la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraros de él para que sea herido y muera. Eso es una crueldad terrible. Si ustedes quieren escuchar un mensaje que tengo en mi canal, se meten al canal de José Garmendia, el pastor José Garmendia, le dan seguir y ponen la campanita y busquen uno que se llama La crueldad de David. Hablo un poquito más extensivo de esto. Búsquelo y lo escucha. Así se llama, La crueldad de David. Él le dice que vaya, que lleve esa carta. Él mismo lleva la carta a donde Joab, para que Joab lo ponga al frente y muera. Entonces él ni siquiera sabe lo que David está haciendo y lo que está mandando. Pero Joab sí lo va a saber. Por lo tanto, hay otro testigo. O sea, el mismo Joab es testigo de la crueldad de David. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo, luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron. Preste atención a lo que estoy poniendo en azul, esto es muy importante. Algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías hetero. No se olvide de lo que estoy poniendo aquí. Algunos de los ejércitos, algunos del ejército de los siervos de David, porque esto nos va a dar contenido a los otros versos. Entonces envió Joab e hizo saber a David todo el asunto de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, tenemos otro testigo, ahora es un mensajero, diciendo, cuando acabes de contar al rey todos estos asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere, porque ya lo tenían hablado, David dijo cómo iban a actuar, si el rey se enoja y dice, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que lo que suelen arrojar del muro, o sea, aceite, hirviente, flechas, o sea, ¿por qué se acercaron tanto? Porque murieron otros hombres, no solo Urías.
sino que murieron otros hombres. O sea, por el pecado de David, no solo murió Urías, sino que murieron otras personas que ni siquiera eran ni la esposa ni el esposo de Urías, no eran nada, simplemente los mandaron al frente para hacer una conspiración donde no se notara que Urías estaba siendo enviado a la muerte. Entonces, él iba a contestar así, dice, ¿por qué murieron todos estos? ¿Qué pasa? ¿Cómo van a morir mis guerreros? Y la pregunta que él iba a hacer también, ¿y quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? O sea, ¿a ustedes no les cabe en la cabeza que no hay que acercarse tanto a la guerra? ¿Que no hay que acercarse tanto a los muros, que ahí es muy peligroso? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Y escucha lo que le dice Joab a este siervo, que va a ser otro testigo de todas estas crueldades. Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Esto, mis hermanos, bueno, a mí la verdad es que se me pegó un taco en la garganta la primera vez que lo escuché, porque murieron estos hombres, murió Urías, y cuando David reclama, David dice, ¿por qué murieron ellos? Lo que a David le quita la ira, lo que a David le tranquiliza, lo hace sentir bien, es que le digan, pero murió Urías. O sea, no importa si murieron todos, la cosa es que me quité el pecado de encima. Ahora me devuelvo un momento a donde leímos cómo había blasfemado él, cómo había sido blasfemado el nombre de Dios cuando Natán le dice. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Eso es lo que le dice Natán. Y mis hermanos y mis hermanas, esto es algo serio. Porque muchas veces nosotros pensamos que la gente no se está dando cuenta de lo que hacemos. Pero la gente anda murmurando, anda hablando. Ay, es que vimos a pastor por allá haciendo tal cosa. Ay, es que sí vimos a fulano por allá haciendo tal cosa. Ay, es que viera las palabrotas que se soltó. Ay, es que un día llegué a la casa de ellos y se pegaban unos gritos. Qué barbaridad. Y dicen que son creyentes y que son cristianos y se reúnen. Y cuando yo llegué a la puerta para llamarlos, porque resulta que estaba una rama ahí por caerles en el techo, viera cómo se gritaban, cómo se insultaban. Pero ahí salen los domingos para la iglesia con la Biblia en la mano. Ahí salen los sábados para la iglesia con la Biblia en la mano. Mira cómo se tratan. No, hombre, mis hermanos, no. Allá donde ustedes, ella no chista o él no chista, no quiebra, pero ni un vidriecito. Pero vieras cuando viene a mi casa, el galillo que se le abre, o sea, la lengua que utiliza. No, hombre, si usted supiera, no. No, hombre, ahí donde ustedes no pone, pero ni una bolita de esta fiesta pagana de Navidad, ahí no pone ni una bolita. Pero cuando nosotros nos reunimos, no, hombre, estamos en un puro fiestón. Seamos determinantes, seamos íntegros, seamos sinceros, porque Dios no va a permitir, mis hermanos y mis hermanas, que sigamos jugando con Él. No podemos, Él no lo va a permitir. Entonces el sacerdote le toca avisar eso, le toca decir eso que Dios dice, aunque caiga mal. Pero qué problema cuando el sacerdote dice lo que Dios dice, pero él mismo no lo cumple. Cuando el sacerdote viene y dice que hay que obedecer al Señor, pero él no lo obedece. Por eso es que él dijo, estos sacerdotes fueron escogidos por Dios, pero tenían que ser sacrificios por sí mismos y por el pueblo, porque ellos no podían ser perfectos para satisfacer la justicia de Dios. Y ellos no pueden ser glorificados por sí mismos. Ellos no pueden ser llamados por sí mismos. Ellos no se pueden llamar a sí mismos. Ellos no pueden decir yo quiero ser pastor o me pongo de pastor. Sí puede tener el anhelo, pero no se puede poner. Tiene que pasar por un escrutinio. Tiene que pasar por un examen. Tiene que pasar por haber sido observado su conducta, su forma de hablar, lo que enseña. Así que tampoco, volviendo al libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ni él dijo, yo me voy a poner. Ni él dijo, yo voy a ir porque yo me pongo de sumo sacerdote. Si él entregó la vida, porque es Dios, él tomó la vida. Pero el texto de Hebreos dice, él no se hizo sacerdote a sí mismo. O sea, a sí mismo no se puso, sino que lo dice en el verso 5,
perdón, en el capítulo 5, verso 5, continúa diciendo que Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Voy a dejar de compartir un momento pantalla aquí y quiero hablar un poquito de Melquisedec y voy a compartir otra pantalla. Ustedes tienen esto que voy a poner, esta figura, este gráfico. Si no lo logran ver en la pantalla, ustedes lo tienen. Espero que lo estén viendo. Si nosotros vemos este gráfico que yo puse, en la primera línea está Adán, que nació en el año 0 y murió en el año 930. No voy a describir todos desde arriba hasta abajo los sacerdotes o los pregoneros de fe que Dios estableció, sino que voy a tomar unos en particular. Voy a tomar a Adán, que murió justamente cuando Lamec, estoy hablando el hijo de Matusalén, Lamec el bueno, no el descendiente de Caín. Cuando Lamec nació, todavía Adán estaba vivo. Cuando Set nace, o sea, cuando Set muere, muere aún después de que Lamec estaba vivo también. O sea, estas personas, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoc y hasta Matusalén, estuvieron en la línea de vida de Adán. Aquí lo pueden ver. Después viene el diluvio. Ya Adán había muerto. Viene el diluvio. Aquí ven a Noé en el año 1056 que nace y él muere en el 2006. No quiero quedarme en Noé porque no es de mi interés hablar de él, sino que voy a hablar de Sem. Sem nace en el 1556, más o menos a 100 años después del diluvio, y muere en el 2156. Si bajamos en esta línea que estoy señalando acá, cuando Sem tiene 392 años, es cuando Abraham nace en 1948, en el 1948 después de Adán, perdón. Entonces, cuando Abraham se enfrenta a la guerra justamente donde él tiene que defender, Sem todavía está vivo. Sem muere aún 35 años después de que Abraham muere. O sea, Sem todavía estaba vivo después de él. Sem vivió 600 años. Ahora préstele atención a esto. Vamos a hablar de Melquisedec más adelante, pero tenga presente esto. Cuando dice que Melquisedec, porque aquí pongo Melquisedec, no tenía descendencia, ni tenía ascendencia, o sea que no tenía pasado, ni tenía futuro, no está hablando de Sem como persona, está hablando de lo que representa Sem. Porque Sem, quien fue el depositario del sacerdocio de Adán, desde Adán hasta Lamec, de Lamec a Noé, a través de Matusalén y Lamec, hasta aquí, hasta Noé. Cuando el sacerdocio llega hasta Noé, Noé se lo traslada a Sem, su hijo. De los tres, él recibe el sacerdocio y el sacerdocio es trasladado hasta Abraham. Entonces, el sacerdocio pasa de Dios a Melquisedec, que es el que está en el medio, el que bendice a Abraham y le dice que en él serán benditas las familias. Bueno, Dios le dice que serán benditas las familias de la tierra, pero Sem bendice a Abraham en el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es el sacerdocio que viene de Dios y va hasta Cristo. Entonces aquí podemos ver a Sem, ustedes tienen ese gráfico, como el centro, como el puente de Dios a Cristo. Me salgo de aquí y voy a regresar a la pantalla que estábamos a ver, viendo anteriormente. Aquí estamos de regreso. Tú eres mi hijo, está hablando Dios, lo ubica el sacerdocio en los cielos antes de la fundación del mundo.
Lo ubica cuando fue creado todo, cuando él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Es donde lo ubica justamente Juan cuando dice que él era el Logos, él era el Verbo. Lo manda hasta allá, hasta antes de la fundación del mundo. Es lo que dice Juan en el capítulo 17, que Jesús dijo, devuélveme la gloria que antes tuve. Tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Hace la conexión justamente con el sacerdocio en la tierra que va a venir desde Adán hasta Cristo, habiendo pasado por Sem. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la conexión. ¿Por qué es sacerdote para siempre? Porque el sacerdocio viene de Dios a Dios. Dos cosas, dice el libro de Hebreos, inmutables, que no cambian porque Dios no puede mentir, sobre lo cual basó su promesa. Pero para eso él tenía que hacerse hombre. Por eso él dice que, y Cristo en los días de su carne, o sea, sus días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el Señor sabía que Dios lo podía librar de la muerte, pero tenía que morir. Porque estaba escrito que él tenía que redimir a toda la creación y a la humanidad. Porque esa fue la promesa que se dio en el Edén cuando se le dijo a Adán y a Eva que iba a venir una simiente que los iba a libertar, y esa es la conexión que hay de Adán hasta Melquisedec, cuando recibe a Abraham, y Abraham entonces continúa con el sacerdocio para bendecir en la simiente que es Cristo a todas las familias de la tierra. Y aún así, siendo él Cristo, aún así, siendo él Dios, aún así, habiendo dejado su trono, Filipenses capítulo 2, escuche lo que dice el verso 8 de capítulo 5 de Hebreos. Y aunque era hijo, o sea, aún siendo el hijo de Dios, aún dejando su trono, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vean, mis hermanos, esto es poderoso. Dios aprendiendo obediencia. Dios estaba en los cielos y él no tenía que obedecer a nadie. Dios estaba en los cielos y Dios es el que manda, pero se hace hombre, aunque él conoce de obediencia porque lo tienen que obedecer, él va a obedecer. Él va a obedecer a María, él va a obedecer a José, que son sus padres, él va a obedecer a sus maestros, muy probablemente, él va a obedecer al Sanedrín porque va a morir en el juicio y el sacrificio del Sanedrín. Él no va a dejar que los ángeles lo defiendan. Él le dijo a Pedro que si él quisiera pediría 12 legiones de ángeles, pero no lo va a hacer porque tienen que cumplirse las escrituras. La obediencia, mis hermanos, es algo tan importante que Dios nos la enseña con su propia sangre, que Dios nos la enseña en su propio sacrificio, que Dios le enseña entregándose él mismo. Eso es obediencia, y él aprendió esa obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo se perfecciona alguien que es perfecto? Cuando pone en acción lo que pide, que es lo que nosotros tenemos que hacer, poner en práctica lo que enseñamos, poner en práctica lo que decimos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ven la importancia de la obediencia? Por eso, por esa razón, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es la conexión del sacerdocio eterno, de Dios a Dios. Pero hace una advertencia. En el capítulo 5, en el verso 11, hay una advertencia. Una advertencia contra la apostasía, con el dejar lo que ya aprendemos, con hacer a un lado lo que el Señor nos ha enseñado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tengo mucho que enseñarles, dice. Pero como no quieren aceptar la voluntad de Dios, como no quieren escuchar, esto hace difícil la explicación. Hace difícil el aprendizaje, que tengamos una mente concentrada en las cosas de nosotros. Una mente concentrada en realmente aprender para enseñar. Porque habiendo sido ya maestros, verso 12 del capítulo 105, perdón, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo estar aprendiendo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No está muy paulino esto? ¿No es lo que le dijo él a los corintios en 1 Corintios?
Es exactamente lo mismo. En lugar de estar uno repitiendo y repitiendo lo mismo todos los años, todos los meses, todas las semanas, cada vez que llegan estas fiestas paganas, cada vez que se hace algo, estar repitiendo lo mismo, lo que está diciendo el escritor es, ya deberían de estarle enseñando a otros en vez de estar todo el tiempo diciéndole las mismas cosas. O sea, ¿cómo es posible que haya que repetirle, repetirle, repetirle lo mismo y uno, ay, sí, no entiendo, ay, sí, no he entendido, ay, sí, no sé qué hacer? No, el Señor dice, no, 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 ya es suficiente. Ya es suficiente. Por eso, mis hermanos, dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor a través del escritor de Hebreos? Nos está diciendo algo muy sencillo. Digo sencillo porque es fácil de entender. ¿Ya aprendieron? Háganlo como yo quiero. Obedezcan. Ya aprendieron, no cojan para otro lado ni se desvían. Obedezcan. Ya aprendieron, enseñen a otros. Y voy a poner un pero si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Eso es muy tico lo que dije, pero es básicamente lo que está diciendo en la carta de los Hebreos. Porque si damos por menosprecio, dice allá en el capítulo 10, por menosprecio la sangre de Cristo, solo nos queda una horrenda expectación de juicio. Y de hervor. Hervor es hervir, donde han de caer los adversarios. ¿Qué es un adversario? Adversario de Dios es el que no hace lo que Dios dice, el que va en contra de lo que Dios dice. Y termina diciendo, más adelante, y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, en otras palabras, ya aprendieron, hagan lo que aprendieron. Ustedes no tienen que saber todo, pero lo que ya saben, pónganlo en práctica. Se lo dice a usted y me lo dice a mí. Tenemos 45 minutos para hablar alrededor de este tema, para profundizarnos. Cada vez el tema de esta carta se pone más rico, más fuerte, más poderoso. La otra semana, el otro lunes, entraríamos al capítulo 6. Espero que abiertamente participemos todos y enriquezcamos esta clase esta noche. Levantando la mano o abriendo el micrófono de manera ordenada, quien quiere comenzar tocando este tema. Y cuando yo menciono estas fiestas de fin de año, es porque es donde la gente más falla, donde la gente más le cuesta rendirse. Pero tenemos muchas conductas que son equivocadas, muchas conductas equivocadas que sabemos que tenemos que corregir.